Hermanos, como cada domingo les saludamos con el deseo de paz y bien. Desde el corazón de la provincia de la Virgen María, Madre del Buen Pastor, y en el espíritu sencillo y evangélico de San Francisco de Asís, les damos la bienvenida a este espacio dominical, con los pies en la tierra y el alma en el cielo en clave franciscana. Les invitamos a hacer una pausa, a aquietar el corazón y disponerse a la escucha. Hoy, como cada domingo, caminaremos juntos hacia el encuentro con la palabra viva, dejándonos iluminar por el Evangelio que sostiene la vida, que despierta la esperanza y que nos enseña el arte de vivir como hermanos. Nos acompaña hoy en la proclamación del Santo Evangelio Fray José del Carmen Labarrera Mercado. Bienvenidos a esta peregrinación interior donde la sencillez se hace camino, donde la fraternidad se vuelve hogar y el Espíritu nos conduce paso a paso al corazón de Dios. Proclamación de la Palabra de Dios. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados ustedes cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Alégrense, regocíjense, porque su recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de subir con Jesús al monte de las bienaventuranzas, la liturgia de este domingo nos hace detenernos en una profecía antigua y a la vez sorprendentemente actual, la palabra de Sofonías. Y es necesario dar una mirada a esta profecía para poder comprender mejor el texto del Evangelio de hoy y que el Espíritu Santo nos ayude. El profeta Sofonías habla a un pueblo herido, a un pueblo reducido, purificado por la experiencia amarga del destierro. Ya no queda la autosuficiencia de otros tiempos, ni la falsa seguridad de la alianza entendida como privilegio. Lo que permanece es un resto, un pequeño grupo descrito con palabras sencillas y densas a la vez. Pobre, humilde, incapaz de engaño, confiado solo en el nombre del Señor. No se trata de una pobreza romántica ni de una humillación buscada con un ideal ascético. Es la pobreza que queda cuando se nos caen las ilusiones, cuando la historia desenmascara las falsas seguridades y obliga a mirar la verdad del propio corazón. Sofonías entonces comprende que la catástrofe exterior ha revelado una herida interior, la infidelidad del pueblo de Dios, pero al mismo tiempo descubre que precisamente ahí, en esa verdad desnuda, Dios puede comenzar de nuevo. Entonces, en este pueblo pobre y humilde, no es solo el final de una historia, es el umbral de una historia nueva, de una vida nueva, de un caminar nuevo. Es el puente silencioso entre la antigua alianza y el Evangelio. Por eso, y aquí conectamos precisamente con el Santo Evangelio, por eso cuando Jesús abre su boca y proclama las bienaventuranzas, no está improvisando un ideal nuevo, está revelando el rostro definitivo de ese resto fiel, que ahora es convocado no solo desde Israel, sino desde toda la humanidad. El Evangelio nos dice que Jesús sube al monte, se sienta y comienza a enseñar. El monte no es solamente un lugar geográfico, es un espacio teológico. Allí, donde Dios habló a Moisés, ahora habla el Hijo de Dios. Pero el contenido es desconcertante.
no presenta mandamientos, no enumera prohibiciones y no establece condiciones previas. Comienza con una proclamación de felicidad. Dichosos. Y aquí conviene detenernos. Antes de toda paradoja, antes de toda exigencia moral, el Evangelio es un anuncio de dicha. No una dicha superficial ni evasiva, ni pospuesta aún más allá desencarnado, sino es una felicidad que toca el centro de la existencia humana. El ser humano necesita alegría y con una urgencia radical. Sin ella, incluso los bienes más básicos pierden su sabor. El Evangelio lo sabe y por eso se atreve a prometer lo que nadie más puede garantizarle a ningún ser humano. Ahora bien, ayuda muchísimo para comprender las Sagradas Escrituras empezar a hacernos preguntas, aquellas que suscita la misma palabra de Dios. Comencemos hoy por esta. ¿Quiénes son los dichosos? Se nos habla de pobres en el espíritu, mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz, los perseguidos. Es imposible no sentir ese choque. Estas palabras no encajan en ninguna lógica humana, no encajan en la lógica del éxito, ni de la gramática del poder, ni la obsesión contemporánea por la autosuficiencia. Pero el error sería quedarse solo en la paradoja, es decir, las bienaventuranzas no glorifican el sufrimiento ni idealizan la carencia. Las bienaventuranzas revelan algo mucho más profundo, el lugar donde Dios puede reinar sin obstáculos. El pobre en el espíritu no es simplemente el que carece de bienes, sino el que ha dejado de apoyarse en sí mismo como fundamento último, el que ha dejado de apoyarse en falsas seguridades, en las cosas de esta tierra, en las cosas del mundo. Es aquel que ha descubierto que la vida no se posee, sino que se recibe. Aquí la tradición franciscana reconoce su propio latido. Francisco no eligió la pobreza como una estrategia moral, ni tampoco como una propuesta social. La eligió porque había comprendido que solo quien no se apropia puede acoger, y solo quien se vacía puede ser verdadera morada, morada del Altísimo. La pobreza evangélica es, en el fondo, una forma radical de fe, creer que Dios basta. Las bienaventuranzas describen entonces no tanto un código ético, cuanto el retrato interior de Cristo mismo. Es el pobre en el espíritu, el manso, el misericordioso, el perseguido. Él es la bienaventuranza hecha carne. Por eso seguirlas no es imitar un ideal abstracto, sino es entrar en comunión con su forma de existir. Desde aquí se comprende también una verdad decisiva para toda la Iglesia. No somos bienaventurados porque seamos mejores, sino porque hemos sido alcanzados por una promesa. No porque hayamos conquistado algo, sino porque hemos sido alcanzados por una gracia. La Iglesia nace y renace siempre como ese pequeño resto humilde que vive no de sus méritos, sino de la fidelidad de Dios. Y esta es una palabra particularmente exigente para nosotros hoy, porque podemos predicar las bienaventuranzas y, sin darnos cuenta, neutralizarlas. Podemos admirarlas como poesía, quizás citarlas como consuelo, estudiarlas como texto, pero evitar que nos desarmen. Sin embargo, Jesús no las proclama para ser admirado, sino para ser seguido. Las bienaventuranzas no nos sacan del mundo, nos devuelven a Él de otro modo, nos bajan del monte con una mirada nueva, con manos más limpias, con un corazón menos dividido. Las bienaventuranzas nos envían a vivir la fraternidad no como idea, sino como forma concreta de existencia. La minoridad no como discurso, sino como un lugar desde donde amar. Nos envían a vivir la paz no como consigna, sino como fruto de la misericordia. Amados hermanos y hermanas, en este Evangelio no se nos promete una vida fácil, pero sí una vida verdadera. No se nos garantiza ausencia de lágrimas, pero sí una alegría que nadie puede arrebatar.
Este Evangelio nos recuerda que el reino ya ha comenzado allí donde un corazón se deja habitar por Dios. Pidamos hoy la gracia de pertenecer a ese pueblo pobre y humilde anunciado por Sofonías, a ese resto pequeño que Jesús llama dichoso, que, como San Francisco, aprendamos a vivir con los pies en la tierra, pero con la mirada fija en el cielo, con el corazón puesto en el cielo, sabiendo que solo quien se confía del todo puede finalmente descansar en Dios. Por eso elevemos nuestra oración diciendo: Señor Jesús, haznos pobres en el espíritu, libres de toda falsa seguridad, para que solo en ti encontremos nuestra riqueza. Enséñanos la mansedumbre que sana, la misericordia que transforma y la esperanza que no defrauda. Que, siguiendo tus huellas, vivamos las bienaventuranzas con sencillez, fraternidad y gozo. Amén. Hasta aquí nuestra peregrinación interior de este domingo. Que la palabra escuchada siga resonando en el silencio de la semana y nos enseñe el camino de la verdadera alegría. Hasta nuestro próximo encuentro, si Dios lo permite, para seguir caminando juntos con los pies en la tierra y el alma en el cielo. Paz y bien.